Mi nombre es María Juliana Guerrero Roldán, soy estudiante de la UNAD en el programa de psicología. Hoy estaré exponiendo para el área de observación y entrevista sobre los contenidos de las unidades uno, 2 y 3. Primero se hablará de la observación y entrevista, donde la entrevista se usa como técnica de evaluación para esta primera unidad, y en la segunda unidad la entrevista se usa como técnica de evaluación, y por último se habla de cómo usar estas dos herramientas para la evaluación y la entrevista psicológica. Bueno, la unidad uno y 2, la unidad uno se llama la observación como técnica de evaluación y la unidad 2 la entrevista como técnica de evaluación. Primero hablaremos de la observación. Bueno, la observación es esa examinación, análisis e indagación realizada por una persona que investiga por medio de sus propios sentidos, es principalmente por el sentido de la vista. Hay varias clases de observación, entre ellos está la precientífica, que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. Después está la observación global, que se refiere a la capacidad de tomar en cuenta varios aspectos o elementos al mismo tiempo y analizarlos de manera integrada para obtener una comprensión completa. En tercer lugar, tenemos la observación experimental, que es un método de recopilación de datos utilizado en la investigación científica. En cuarto lugar está la observación no participante, que es esa técnica de investigación utilizada en las ciencias sociales para recolectar datos sobre comportamientos, actividades y eventos. Y por último tenemos la investigación, la observación participada, donde es una investigación cualitativa que implica la participación activa del investigador en la situación que está siendo estudiada. Las ventajas de la observación es que se puede aplicar o incluir en diversas áreas de estudio y de investigación, permitiendo establecer una relación directa entre el investigador y el objeto de estudio y brindar datos de otra manera que no se podrían conocer. Y las desventajas son que el observador debe esperar un tiempo entre cada evento, ya que no es posible obtener información de sucesos pasados o posteriores únicamente de la hora. Bueno, la entrevista como técnica de evaluación. ¿Qué es la entrevista? Bueno, la entrevista es una conversación entre dos o más personas en las que se hacen preguntas y se dan respuestas con el fin de obtener una información sobre un tema en específico. Las técnicas para manejar la entrevista son mantener una actitud positiva, escuchar atentamente, responder de manera concisa y clara y resaltar las fortalezas. Entre algunas técnicas de la entrevista está la técnica de eco, que es una entrevista que usa como técnica la comunicación en la que el entrevistado repite o parafrasea las palabras clave que el entrevistado ha dicho para demostrar que ha escuchado y entendido lo que se ha dicho. Después está la técnica del silencio, que este tipo de entrevista es una estrategia de comunicación que consiste en guardar silencio después de hacer una pregunta o recibir una respuesta. Después está la técnica de confrontación. Ese tipo de entrevista consiste en presentar al entrevistado como información o evidencia que contradice o cuestiona alguna de sus respuestas o declaraciones. Y por último está la técnica del por qué. La técnica del por qué se usa en una entrevista para obtener más información y comprender sobre las acciones, decisiones o motivaciones de una persona. Se basa en hacer preguntas sobre el razonamiento detrás de las acciones de una persona o por qué hizo ciertas cosas. Y algunas palabras clave de estas dos temáticas de la unidad uno y 2 son las conductas, investigar e investigador, contexto, factores, información, ideas, observación, cuerpo de la entrevista, conocimiento, escuchar, diálogo, teoría, estudio de casos. Algunas conclusiones son que la observación y la entrevista son dos técnicas importantes utilizadas en la investigación y en muchos otros ámbitos, y a pesar de tener diferencias, están relacionadas y pueden complementarse entre sí. Bueno, ya que la observación implica la recopilación de datos a través de la observación directa de un fenómeno o situación, esto puede incluir la observación de personas, eventos, procesos o comportamientos, y la observación puede ser estructurada con un enfoque específico en ciertos aspectos. Por otro lado, la entrevista implica una conversación estructurada entre el entrevistador y el entrevistado como el objeto de obtener información específica. Aunque la observación y la entrevista pueden parecer técnicas muy diferentes, estas pueden ser complementarias. Un ejemplo sería que la observación puede ayudar a identificar temas y patrones que luego se pueden explorar en una entrevista, y las entrevistas también pueden proporcionar información
que no es evidente en la observación, como los pensamientos y sentimientos de las personas. Además que la observación y la entrevista pueden ser utilizadas juntas para verificar y confirmar los datos obtenidos a través de una técnica. Y ya por último, en la unidad 3 encontramos como título la observación y la entrevista psicológica en contexto. Bueno, como se sabe, la observación y la entrevista psicológica son dos métodos fundamentales utilizados en el contexto de la psicología para obtener información valiosa sobre el comportamiento, pensamientos y emociones de las personas. Como primero, como primer tema encontramos la evaluación psicológica, conceptos y métodos y estudios de casos. Bueno, como se sabe, la evaluación psicológica es un proceso sistemático que implica recopilar, analizar y sintetizar información sobre el comportamiento, las emociones, los pensamientos y otros aspectos relevantes de una persona. El objetivo principal de la evaluación psicológica es comprender en profundidad a la persona evaluada con el propósito de tomar decisiones informadas en áreas como diagnóstico, tratamiento, selección de personal o investigación. Ahora hablaremos de los conceptos clave en la evaluación psicológica, los cuales incluyen la validez, que es la medida en que una prueba de instrumento evalúa lo que pretende medir de manera precisa y exacta. Después encontramos la confiabilidad, que es la consistencia y estabilidad de los resultados obtenidos a través de la evaluación. Después están las normas, que son los puntos de referencia utilizados para interpretar los resultados de la evaluación, comparando los resultados de un individuo con las normas, y esto nos permite determinar cómo se sitúa en relación con la población de referencia. Mm, También hablaremos del método de la evaluación psicológica, suele involucrar varios pasos. El primero está la selección de instrumentos, que es donde se eligen pruebas, cuestionarios y entrevistas que sean apropiados para el propósito de la evaluación y la población objetiva. Después encontramos la administración, que es donde se aplica el conjunto de pruebas y entrevistas seleccionadas al individuo. Luego la recopilación de datos, donde se recopilan datos, valga la redundancia, obtenidos a partir de las pruebas y entrevistas administradas. Luego encontramos análisis e interpretación, donde se analizan estos datos para completar los patrones, tendencias y características significativas de cada individuo. Y por último encontramos el informe, donde se redacta un informe que resume los resultados de la evaluación y proporciona recomendaciones basadas en los hallazgos. El estudio de casos es un enfoque común en la evaluación psicológica, ya que implica el análisis detallado de la historia, los síntomas y las circunstancias únicas de un individuo o grupo. Los estudios de casos proporcionan una comprensión más profunda y contextualizada de las experiencias de las personas, lo que puede ser especialmente útil en la práctica clínica, pero sin embargo, debido a su enfoque en casos individuales, los resultados no siempre son generalizables. Y en resumen, la evaluación psicológica es un proceso esencial en la psicología que utiliza instrumentos y técnicas para obtener información valiosa sobre las personas, donde se hace la combinación de métodos como la observación, la entrevista y el estudio de casos. Esto permite a los profesionales obtener una comprensión más completa de la complejidad del comportamiento humano. Ahora hablaremos del arte de la entrevista en la psicología. El arte de la entrevista en psicología es una habilidad fundamental que implica la capacidad de establecer una comunicación efectiva y empática con los individuos para obtener información valiosa sobre sus pensamientos, emociones y experiencias. Esta habilidad es esencial tanto en el ámbito clínico como en el ámbito de la investigación, ya que permite a los psicólogos obtener información precisa y significativa que puede utilizarse para tomar decisiones informadas y proporcionar intervenciones adecuadas. Ahora hablaremos de algunos aspectos clave del arte de la entrevista en psicología. La primera sería la empatía, ya que la empatía es esa capacidad de comprender y compartir los sentimientos y perspectivas del individuo entrevistado. Esto crea un ambiente de confianza y seguridad, lo que facilita la apertura y la honestidad por parte del entrevistado. Después encontramos la escucha activa, donde implica prestar atención completa al entrevistado, no solo a sus palabras, sino también a su lenguaje verbal y emociones subyacentes. Esto ayuda a comprender mejor su experiencia y a formular preguntas pertinentes. Luego encontramos la flexibilidad, donde se sabe que cada entrevistado es único y la entrevista debe adaptarse a sus necesidades y circunstancias. Y al ser flexibles, nos permite abordar temas inesperados y ajustar la dirección de la entrevista según sea necesario. Y por último, debemos no juzgar,
ya que esto es crucial para mantener una actitud no juzgadora y respetuosa durante la entrevista. Esto ayuda a crear un ambiente seguro en el que el entrevistado se sienta cómodo compartiendo sus pensamientos y experiencias. También debemos abordar preguntas adecuadas, ya que esto es esencial para obtener información necesaria. Podemos usar preguntas abiertas donde se pueden fomentar respuestas detalladas, ya que estas pueden ser útiles para profundizar en temas, o también las preguntas cerradas que se utilizan para obtener información específica. También se debe tener claridad y coherencia, ya que el entrevistador debe comunicarse de manera clara y coherente para evitar malentendidos. Utilizando un lenguaje simple y evitando términos técnicos excesivos es esencial, especialmente cuando se trabaja con individuos que no están familiarizados con la terminología psicológica. Bueno, también se sabe que se debe definir adecuadamente las técnicas y recursos metodológicos, ya que eso es esencial para la preparación exitosa de proyectos de investigación. Y hablaremos de algunas técnicas y recursos que se pueden considerar. La primera está la revisión bibliográfica, que es donde antes de iniciar cualquier proyecto es importante realizar una revisión de la literatura existente sobre el tema de investigación, ya que esto nos puede ayudar a comprender mejor el contexto, identificando algunas lagunas que podamos tener en el conocimiento y definir la relevancia de su estudio. También podemos obtenerlo mediante otra técnica que sería el diseño de investigación, donde se selecciona un diseño de investigación que se adapte al objetivo y pregunta de investigación. Esto podría ser experimental, cuasi experimental, correlacional, longitudinal, entre otros. Después encontramos el muestreo, donde en este se determina cómo se seleccionarán a los participantes o las unidades de análisis del estudio, donde se pueden utilizar métodos de muestreo aleatorio, estratificado o por conveniencia. También encontramos la recopilación de datos, donde se decide qué métodos se utilizarán para recopilar datos. Podrían ser encuestas, entrevistas, observación directa, análisis de documentos, pruebas psicométricas, entre otros. También encontramos la observación, que se utiliza la observación, ya que con esta podemos definir claramente qué comportamientos o aspectos estamos observando y cómo los registraremos. Para concluir, en conjunto la observación y la entrevista psicológica son herramientas poderosas para comprender el comportamiento humano en diferentes contextos, ya sea en la investigación, el diagnóstico clínico o la planificación de intervenciones terapéuticas. Sin embargo, es esencial tener en cuenta los sesgos y limitaciones inherentes a estos métodos y utilizarlos de manera complementaria para obtener una imagen más completa y precisa de la persona estudiada. Y este fue un pequeño resumen y exposición sobre la unidad 1, 2 y 3 del área de observación y entrevista. Muchas gracias.